no llega a tener una deflagración, como habéis oído la mayoría de vosotros en vuestros día a día. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un amigo o alguien muy cercano que le ha explotado una batería o un coche? Solamente... O sea, es usual que cuando voy a según qué meetings o reuniones, la gente tenga experiencias malas con coches que han explotado. Entonces, el tema está en que esto ha cambiado muchísimo desde hace 10 años y vamos a tecnologías que evitan tener estos riesgos que habéis visto aquí, ¿sí? Si alguien tiene que interrumpir o preguntar, sin problema, ¿de acuerdo? Más allá del PV meeting. El follonero. El follonero, ahí está. A ver, ¿cómo garantizar que una batería cumple los requisitos como para que sea totalmente segura a tener incendio o a tener deflagración? Me gustaría que buscarais información de esta UL de aquí, ¿de acuerdo? Dentro de las cuantas certificaciones que hay en el mercado para hacer que una batería sea segura, de las cuantas que hay, he querido resumir y ir a la más importante, ¿sí? Esta UL 9540, sin entrar en mucho rollo técnico, porque si queréis más rollo luego os lo puedo dar, ¿sí? Hace 4 testeos en cada batería, que luego los vais a ver con fotos reales, ¿sí? Hace el testeo a nivel de celda, o sea, la parte más pequeñita de lo que es la composición de la batería, bien sea por pilas o bien sea por tecnología de Blade, que son cápsulas donde van integradas todo el tema del LFP, el litio de fosfato, pues bien sea por pila o por Blade, por cápsula, miran si puede llegar a explotar o encenderse. Entonces, la UL2540 te dice que en el primer nivel tiene que hacer ni llama ni fuego. En segundo nivel, a nivel de módulo, cuando tú tienes un montón de pilas pequeñas aquí dentro, la certificación UL9540 te hace hacer la prueba qué pasa cuando tienes un módulo que puede prender, porque el nivel de seguridad que tiene un módulo puede llegar a pasar que se vaya de una celda a la otra, pero lo importante es que no traspase de un módulo al otro. En caso de que hubiera una parte electrónica que se encendiera, tú te puedes permitir de que vaya a parar de una celda a la otra, pero se quede en el módulo. Por lo tanto, tienes que, primer punto a nivel de celda, segundo punto a nivel de módulo, como caso más malo, y luego además a nivel de batería, que nunca pueda pasar ni de celda, ni de módulo, ni de batería. Entonces, el tercer nivel también tiene que pasarlo, y el último es a nivel de todo el complemento entero, a nivel del sistema completo. Entonces, sería todo el sistema que veis aquí. Por ejemplo, es tan pequeñito, tendría pues un módulo aquí, tendría otro módulo en paralelo, tendría otro módulo aquí y otro en paralelo, ¿sí? Entonces, el último caso, que es el nivel de unidad, también tienes que certificar que toda la caja está hecha de tal fórmula que no puede dejar pasar la deflagración al exterior. Por lo tanto, son 4 capas de seguridad que tiene que pasar una batería con esta homologación, diciendo que con estas 4 capas la batería es totalmente segura para que no pueda ni encender ni deflagrar, ¿sí? Esta sería la certificación que debería pasar una batería para poder tener la total certeza de que no va a haber ningún problema de seguridad. Entonces, una pregunta, perdón. Claro, la UL es lo que es una norma estadounidense. Sí, es americano. ¿Vale? Vosotros entiendo que aún así, aunque no vendáis, o sea, que vendáis en Europa, en concreto en España, la tenéis igualmente, ¿vale? Como unidad de protección. En Europa y en España hay unas cuantas más, pero no son tan estrictas como esta. Esta es la top de las certificaciones que hay que cumplir con la batería para que no. Entonces nosotros, obviamente, tenemos la planta de fabricación en Estados Unidos, pero los requisitos que nos vienen cumplidos en Estados Unidos los hemos aprovechado para que la planta que tenemos en Baviera también cumpla todos estos requisitos, ¿sí? Y esto permite que las baterías que vais a ver ahora no tengan que tener ningún tipo de extinción de incendios de prevención. Ningún tipo. O sea, cuando veáis productos que requieren 3 capas de seguridad antiincendios, es porque el producto tiene poco que ver con el que veréis hoy. Entonces es un tema de calidad, es un tema de costes y es un tema de a dónde quieres invertir tú en tu seguridad, ¿de acuerdo? Y ahí también te entra toda la capa de qué piden las aseguradoras en cuanto a sistemas de almacenaje, que eso es un tema bastante complejo, que podríamos entrar en detalle, pero también os quiero hacer entender que cuando tú tienes una batería que cumple según qué requisitos,
no requiere una capa tan importante a nivel de seguridad en cuanto a prevención. ¿Sí? Avancemos. Fijaros, no sé si se ve, es que esto es importante que se vea. A ver si logramos. Vale, gracias. Pues. A ver, fijaros, esto sería una batería ya industrial. ¿Sí? He ido a buscar el pepino para que no penséis que lo hacemos a nivel solamente residencial. ¿Sí? Fijaros, aquí tendríamos una caja, un cubo, que no deja de ser un cubo donde hay un montón de módulos de estos que veis aquí. ¿Sí? Y entonces este cubo se toma una parte de ellos, se toman 3 módulos. Adiós. Vale. Se toman 3 módulos y lo que hace es forzar a estos módulos provocando un incendio interior. ¿Sí? Provocas un incendio interior y cuando ves que el módulo que se ha provocado el incendio, que es el que veis aquí, pues es importante ver qué le pasa a este módulo a nivel interno. ¿Sí? Y lo que llegas a ver es lo que os he comentado antes, que aunque haya una celda que prenda, nunca este módulo puede traspasar a los colindantes, porque si no, no pasaríamos la certificación que os he comentado. Entonces, fijaros que este módulo que veis aquí, que sería visto así, ¿vale? Es el que ha tenido una provocación de incendio en una de las celdas que se ha propagado a un par. Pero esto no ha ido al resto del módulo, ni mucho menos ha ido al resto de módulos, y ni mucho menos ha ido en cascada a todo el equipo de almacenamiento. Que eso es el gran problema de los sistemas de almacenaje, que no tienen un sistema de calidad en cuanto a fabricación para evitar un concepto que es muy fácil de entender. El concepto de Thermal Runaway. Esto oiréis mucho hablar de este concepto a nivel de baterías. ¿Cómo evitar? Yo siempre intento explicarlo en el concepto del Titanic, ¿no? Todos sabéis lo que sucedió en el Titanic, que hubo un traspase de agua de cada uno de los tabiques que había, ¿sí? Entonces, lo que hay que evitar en una batería es que no puede haber un traspaso de fuego de un nivel al otro. Entonces, esto se hace con sistemas que tienen celdas de almacenaje pequeñitas y que sean controladas. Veréis que, y eso es fácil de comprobar, que en otros fabricantes, por un tema de coste, puramente de coste, la celda mínima que tendrá quizás 3 veces superior a esta. Entonces sí que evitas coste, pero no evitas el thermal runaway. Entonces, aquí hay 2 fórmulas. Como han hablado todos los compañeros anteriormente, nosotros queremos invertir en tranquilidad. Y queremos invertir en que si tú montas un equipo de estos a un cliente, nunca puede suceder un tema de incendio. Nunca. Y así de claro lo digo. ¿Sí? Hacer un cortocircuito interno. Una parte electrónica puede prender por calentamiento más allá de la celda, ¿de acuerdo? Sí, hola. Bueno, le he preguntado a ver cómo... ¿Te quieres presentar? Sí, bueno, mi nombre es Aritza Muchasti y vengo de la empresa Leiculan, de cerca de San Sebastián. Muy bien. Y otro deportista, o muchos de los que han estado ahí. Entonces preguntaba a ver cómo puede prender, si lo provocáis vosotros o cómo cura. Se supone que no prende, pero luego realmente sí que... En el laboratorio lo que se hace es hacer prender una de las capas para que esta capa pueda ver hasta dónde llega la deflagración, ¿de acuerdo? Entonces se provoca el incendio dentro del laboratorio, que es lo que me gustaría hacer en offsite, fuera, pero no, de momento no lo consigo que me lo dejen hacer. Pero el tema está en que sería muy bueno ver, cuando tú estás seguro del producto, enseñar que esto es una certificación y que esto se cumple de manera real. Entonces lo que he conseguido es traer aquí información para que podáis ver cuál es el nivel de testeo que se hace, ¿sí? Aquí estarían, esto tengo los papeles originales, si alguien los quisiera ver, pero son los dos tipos de test que se hacen para poder certificar que esto en laboratorio es una realidad, ¿sí? Esto sería para la parte de seguridad y luego avanzaríamos en ver casos reales, para que veáis un poquitín más que ver el producto, para que veáis que nos creemos lo que decimos a nivel de fabricación y a nivel de los partners que confían en el producto, es que estos equipos se montan dentro de fábricas, dentro. O sea, no hay un problema a nivel de no montar el equipo a 20 metros de un muro por un tema de certificación de seguridad de incendios. Estos equipos se están montando dentro y además en salas donde hay grupos de electrógenos.
Por lo tanto, obviamente tiene que ser una sala ventilada, que es lo que requiere el reglamento técnico, pero la batería puede estar conviviendo en estas salas. ¿Por qué? Porque más allá de las celdas que os he comentado, el último punto que hace cerrar el círculo para cumplir con la última test de la UL que os he comentado es que la caja que veis acá, esta caja que veis acá, tiene todo el envoltorio con 4 centímetros de Rottwell, porque si uno de los módulos que prende fuera el que está justo al lado de la caja, pues el Rottwell evita que esto pueda ir hacia el exterior. Toda esta seguridad es para poder tener módulos que pueden ir directamente al exterior o directamente al interior, ¿vale? La ventaja de estos equipos es que tienen bomba de calor incorporada y por lo tanto de manera autónoma pueden trabajar a 50 grados, y yo os digo que he visto estos equipos funcionando a 50 grados en una nave inmensa en Alemania, a 50 grados, y estar 2 meses ahí testeando los equipos como van. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo que he visto estos años trabajando con los colegas de Alemania es que a nivel de marketing son malísimos, porque son malos, y yo lo he dicho, es que tienen producto bueno y tardan un huevo en sacarlo al mercado, hasta que han probado 1000 cosas diferentes, cuando sabemos que a veces hay productos que están en el mercado que no los han probado pero salen al mercado. Entonces, esa es la guerra interna que tenemos, en que hasta que no salga este producto en el mercado se pasó 2 años testeándolo, ¿de acuerdo? Este producto lleva ya 2 años testeándolo, 2 años ya en el mercado alemán, y nosotros ya hemos empezado a montar unos cuantos unidades aquí en España. Y realmente es una gozada poder utilizar la experiencia de estos 150.000 equipos instalados, que el módulo que lleva interior, este módulo que lleva interior, que es la 4ª generación, ya va insertado en estos equipos industriales, ¿sí? Vamos al tema de vida útil, ¿sí? Es otro tema que también quiero incidir. La calidad, aparte de la seguridad, se tiene que ver en cuánto dura el equipo de estos, ¿sí? Siempre estamos en lo mismo, o sea, con el mismo móvil, ¿sí? Estamos acostumbrados que, pues, en 2 añitos hay que cambiar la batería, o 3 años, ¿sí? Esto sería una gráfica que se ha sacado de datos tomados desde 2019 del laboratorio que tenemos de testeo en Alemania, ¿sí? En Vilporres, que es el pueblo donde hay la fábrica de Sonnen, en Baviera, ¿sí? Fijaros que hay 2 curvas, una que es yendo a un modo de funcionamiento de 0,5C, donde es un modo típico de funcionamiento en autoconsumo, y podéis ver que en un modo típico de carga y descarga en autoconsumo, la batería a los 6.000 ciclos aún conserva el 83% de capacidad de carga y descarga, a los 6.000 ciclos, ¿sí? Y además es lineal, ¿eh? Estaríamos hablando que a los 8.000 ciclos la batería aún tendría un 79% de carga y descarga. Entonces, en una batería industrial que tenga un índice de degradación del 6,7%, 0,7%, yo sinceramente creo que esta batería está diseñada para que sea puteada. Y cuando digo puteada es para que sea cicleada, para que pueda sacarle jugo a la batería, para que no quedes capado a 2 ciclos que la mayoría de fabricantes dan para que pierda la garantía. Esta batería no hay un número de ciclos diarios para que pueda operar. Puedes llegar a ciclarla hasta 2,5 ciclos al día. Y eso quiere decir sacarle jugo al equipo. Una batería, para que esté bien aprovechada, hay que ciclearla. Y luego veremos cómo se puede ciclear. ¿Qué casos reales se puede decir a nivel de ciclear? ¿Sí? Fijaros que si la batería vamos a un 1C, o sea, es carga y descarga constante, ¿sí? Obviamente la linealidad de lo que es la gráfica baja antes que si no vas a un 0,5C. Pero aún así, tener una batería que con 6.000 ciclos aún conservas el 84,3% de su capacidad de carga y descarga, quiere decir que tienes una batería industrial para poder aprovecharla, sí, en autoconsumo, por supuesto, pero también en trading, o sea, sacarle jugo a la batería en fluctuación de precios y en peak shaving. Y ahora, tomaros a buscar una garantía de la batería y fijaros qué es el ciclo que os dan de garantías, cuándo está capado y cuántos son los ciclos y qué índice de degradación te dan. Entonces nosotros queremos ser transparentes. Y ese es el único marketing que puedo tener yo. Sacar estos datos y enseñarlos yo. Porque no hay manera de sacar más marketing de las baterías alemanas, ¿de acuerdo? O sea, con datos. Y esto es la realidad, ¿de
acuerdo? Carlos de Alternes Asesores Técnicos. ¿Es confidencial que sepamos el suministrador de las celdas? ¿Vosotros las fabricáis o es un tercero? Buena pregunta. Supongo que todo el mundo aquí en la sala sabe que en Europa no se fabrican celdas de baterías, ¿no? Había Norvolt. El 90% de los suministradores de material para Sonen son europeos. A ver hasta cuánto aguantamos con toda la política que hay ahora. Pero hasta ahora nos hemos empecinado en que un 90% de nuestros suministradores son europeos. Hay un porcentaje de un 2% o 3% que es Ucrania, y hasta ahora están suministrando, cableados sobre todo, ¿de acuerdo? Y lo que es la parte más pequeña, que es la pila, es asiática. ¿Sí? Porque no hemos conseguido tener el ecosistema necesario para poder adquirirlo aquí. Pero yo quiero dejar bien clara una cosa. Hoy muchos habréis oído una noticia esta mañana a primera hora de lo que ha pasado en Bruselas con 100 policías que han entrado en una sede por un tema de ciberseguridad a nivel del Parlamento Europeo. Y vais a oír la noticia y esto va a tener cola, pero no es la primera que ha salido, van a salir más. Para nosotros, Sonen, la principal diferencia que hay respecto a la competencia es que todos los servidores que tenemos, nuestras baterías, son en Alemania. Todos los servidores. Toda la información que va de estas baterías no sale de Europa. ¿Sí? Y el otro punto importante es que cumplimos todas las normativas de SRI2 de ciberseguridad europea, que me gustaría que fueras a pedir a qué fabricantes cumplen estas normas. ¿Sí? Entonces, que nosotros tengamos que comprar una pila que no tiene ni software, ni ninguna importancia a nivel de funcionamiento, porque es una pila que buscamos que sea buena, porque hay que ser sinceros. Hoy las pilas buenas se fabrican en ese, ¿vale? Pero la pila, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo maneja esta pila, cómo la hace funcionar, cuál es el software que acompaña esta pila y cuánto seguro es este equipo para que no se pueda manipular desde otro punto de vista que no sea de almacenaje o de ahorro energético. Porque una batería, como vais a ver al final de la presentación, en el resto del mundo, menos en España, es así de raro, las baterías sirven para mucho más que para autoconsumo. Sirven para poder abastecer servicios de suministro a la red. Vais a ver al final de la presentación que las baterías sirven para poder evitar congestión en la red. Sirven para que cuando la frecuencia baja en la red, las baterías se activen para poder ajustar la frecuencia. Y al revés, cuando la frecuencia sube, las baterías pueden entregar potencia al sistema o desentregarla. Entonces, una batería es un elemento clave para dar suministro al sistema y dar seguridad. Pero una batería mal utilizada puede llegar a crear un exceso de hercios a la red y puede romper el sistema de distribución. Por lo tanto, una batería es algo clave para hoy, para lo que tenemos en España, pero que cuando España permite entrar en ese proceso de regulación primaria, secundaria y terciaria, como hace Sonen en todo el mundo, a través de software, pues una batería se le puede sacar jugo. Por lo tanto, el tema de la celda es importante, sí, que sea buena, pero nos preocupa lo más mínimo de cómo esa celda se opera, porque lo hacemos todo a nivel europeo. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño máximo de baterías que Estamos montando baterías de 2,5 megavatios. Esto lo habéis visto, ¿sí? Y estamos montando centenares de baterías de 5 kilovatios. ¿Sí? Pero lo que vais a ver ahora es que Sonen no se diferencia a nivel mundial por un producto de calidad solamente en tema de fabricación. Sonen se diferencia porque ofrecemos software, como software as a service, para poder agregar miles de baterías y hacer que funcionen como una batería virtual. Cuidado, nada que ver con la marketingiana virtual española, que eso es el hazme-reír de muchos sitios de Europa. ¿De acuerdo? Se nos hemos inventado un bolsillo, un monedero, que le decimos batería virtual y no tiene nada que ver con una batería real. ¿Sí? De hecho, yo me tomo la fiebre cuando la gente me dice que tenemos una batería virtual que no hace falta una batería real, que no tiene nada que ver una batería real con una virtual. Pero no he venido aquí a atacar la batería virtual. Lo que he venido a decir es que hoy, en la mayoría de mercados europeos y australianos o americanos, es muy normal ver que 1500 baterías de estas pequeñitas de viviendas, de comercio, se activan a la vez para entregar potencias de 1,5 gigas, equivalentes a una central nuclear. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo más importante de las baterías
es que cuando en España algún día llegue la regulación, que va a llegar, porque todo el mundo quiere baterías, pero no hay señales de precio para que este entren de golpe, ¿de acuerdo? Van a entrar. Y luego os explicaré cómo los hacemos entrar en el mercado ahora mismo, ¿sí? Pero algún día llegará que la regulación se haga y las baterías estén pensadas para poder ciclear 2,5 ciclos al día. Y si la batería no es buena, te va a durar un periquete. Te va a durar 3 años. Si la batería es buena, veréis lo que dura. ¿Sí? Ahora os lo explicaré. ¿Sí? Adelante. ¿Qué ha pasado? 5 minutos. Sí. Quería entender si las celdas al final, o sea, ¿qué es la parte que pone Sonnen para que, usando las mismas celdas que usan otros fabricantes, puesto que todas vienen de China, qué es lo que hace que el ciclado de Sonnen, que la batería de Sonnen se comporte mejor con el ciclado? No lo he terminado de entender. ¿Qué es la parte? Sí, ¿Se perfecto. Sí. El único fabricante que hoy da 10.000 ciclos de garantía es Sonnen. 10.000 ciclos de garantía. 10.000 ciclos de garantía a ciclo por día son 27 años. ¿Sí? El único fabricante. Si alguien sabe un fabricante que tiene 10.000 ciclos, que no diga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este aparato no está solamente compuesto de equipos de almacenaje pequeños, os he dicho, sino lo que hace que esto dure tanto es el software. O sea, la tecnología que hemos desarrollado desde el 2010 permite que las baterías duren mucho más porque se mima cómo se trata la celda. O sea, una celda maltratada dura muy poco. Y una celda maltratada no se puede llegar a cargar y descargar 2,5 ciclos al día que se puede operar en otros países. Es el software. El software diferencia al equipo. ¿Sí? Y el software hace que sea mucho más durable. ¿Sí? Avanzo. Pregunta. Hemos hecho una prueba en Alemania. Hemos llevado una batería a un laboratorio y la hemos cicleado cada hora durante 8 años. Durante 8 años. ¿Sí? Cada hora un ciclo durante 8 años. ¿Cuántos años diríais que ha aguantado la batería conservando aún el 60% de su carga y descarga? ¿Cuántos años diríais que podría durar una batería conservando bien los periodos de ciclo de descarga, como he comentado, y mimando la batería? ¿Cuántos años dirías que dio esta prueba de durabilidad de la batería? ¿Cuánto? Más. ¿Cómo? Vamos, que si no Luis me va. 28.000 ciclos. Lorena. Sí, ya está. Yo soy el mensaje. Es duro decir que una batería ha durado 28.000 ciclos porque no os lo vais a creer. Pero baterías que han llevado 8 años de ciclado constante en laboratorio, después de 8 años ciclando, dan este estudio que está publicado en varias revistas alemanas, pero podéis aplicarlo en el Google y aquí está explicado cómo se ha hecho este estudio para que la batería, una vez pasados los 10.000 ciclos que os he dicho que tienen de garantía, 10.000 ciclos de garantía de funcionamiento, aún conservan un 65% de su capacidad de carga y descarga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las baterías que están bien diseñadas y bien con un software como Dios manda, pueden estar desarrolladas para poder ciclarlas muchísimo. ¿Sí? Por último, comenté a Lorena y a Luis, me gustaría dar un índice de esperanza. ¿Sí? Después de estar con Javi en UNEF, estar con toda la comitiva en APA, apretando, hemos conseguido que el gobierno escuche. ¿Y qué quiere decir que escuche? Que no todos los concursos que se hacen a nivel de subvención solamente miren precio. Hemos conseguido, y estamos muy orgullosos, de que las últimas subvenciones que han salido para baterías indiquen que no pueden ser obviamente de plomo ácido, que tienen que tener a los 5 años un 70% de su capacidad, que eso para nosotros es poquito, pero bueno, algo es algo, ¿sí? Y sobre todo, que cumplan la estricta norma europea de ciberseguridad y protección de datos, la SRI2, ¿de acuerdo? Y por último, exigen, y estamos ganando terreno, para que se amplíe mucho más la normativa de ciberseguridad, que con esta, que es muy estricta, aún no llega a lo que tiene que llegar. Entonces yo creo que estamos en buen camino como para que las ayudas que van a salir próximas de baterías que se están cociendo tengan un índice muy claro en cuanto que el soporte técnico sea europeo, también lo marca, ¿de acuerdo? Y que además en Sonnen todo el servicio técnico que tenemos, todo el equipo está en Barcelona y Ginebra, ¿de acuerdo? Entonces somos gente, todo el servicio técnico está aquí
¿De acuerdo? Y cuando llamas a alguien, como decían los compañeros anteriormente, también somos locales de acá y cuando algo se nos escapa muy raro, vamos a Alemania, ¿sí? Último. A ver, fijaros, esto es un Google Earth que os va a indicar de manera muy sencilla que la revolución en Europa está hecha a nivel de almacenaje y aquí está por cocer, ¿vale? Según el último informe de APA, en España hay 469 megavatios hora instalados de baterías. 469, ¿sí? En Alemania hay 9 gigas. Y aún así tienen problemas con la red de esterilización. Lo que se nos viene a España, porque yo lo he vivido en Italia, lo he vivido en Alemania, lo he vivido en Australia, y os podría explicar datos de lo que ha pasado con todos los compañeros de Sonnen en el resto del mundo en cuanto a cómo se ha atorado de golpe la red por un tema de no haber flexibilidad, por un tema de no haber baterías. Y aquí estamos dormidos en los laureles. Aquí vamos a tener un problema grave y lo veréis porque se han visto otros mercados. En Australia tienen 10 gigavatios de potencia de baterías. En Alemania, 9. ¿Sí? De estos 9 que tiene Alemania, un 80% de las baterías que hay instaladas son distribuidas, no son standalone. Han visto muy claro el hecho de que es más importante meter baterías, o no más, sino es igual de importante meter baterías distribuidas que no solamente baterías al quinto pino y grandes. Porque lo que interesa es meter potencia cerca del consumo, si no hay que invertir mucho en red de distribución. Por lo tanto, lo que vais a ver en estas baterías se va a expandir, espero, aquí en España, y en eso estamos. Sí, pero fijaros en Alemania, por ejemplo. Esto sería una batería de una familia, en Stuttgart. 4 kilovatios hora, la mitad de esto, y 5 kilovatios pico, ¿sí? Una batería, que está compartiendo energía la batería con esta, con esa y con esa, ¿de acuerdo? Compartiendo energía con la batería, porque ahí sí permite, aquí no, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta familia con quien comparte, durante 30 segundos. Yo ahora, esto es una página web que os puedo dar cuál es Globesonnen. Si vais a poner Globesonnen en el Google, te sale este mapa para poder visitarlo, es libre. Otra familia con 55 kilovatios de independencia, y aquí cada puntito azul es una batería operando ahora mismo. Esto es lo que sale en el mapa online. O sea, y esto es Sonnen, ¿de acuerdo? Australia. Pues tenemos, yo puedo decir que llevo 6 años haciendo de evangelizador, que decíamos con Lorena, porque es muy duro vender baterías hace 6 años, pero tenemos a 3.000 equipos en España instalados de baterías y en el resto del mundo pues veis los que hay instalados. Yo creo que esto sería a grandes rasgos la importancia de invertir en un producto de calidad. Me gustaría ver introducir vosotros el concepto de calidad de cómo se demuestra el producto que es fiable y qué tiene que dar un fabricante y ser transparente para que os creáis que esto es así. ¿Sí? Gracias. Como en Alemania, que es donde somos el fabricante, primero vino la revolución de placas y al cabo del tiempo vino la revolución de las baterías, porque la red estaba por saco, ¿de acuerdo? ¿Qué? Sigue. Tuvimos que diseñar un sistema que fuera compatible con todos los inversores del mercado. Por lo tanto, las baterías Sonnen son ACCULPRIN. No tienen que comunicar con ningún inversor. Lo único que hacen es ponerse en paralelo con la instalación y tienen un meter que lo que hace es medir la producción contra el consumo y balancea. O sea, se puede instalar, se instala con cualquier tipo de instalación porque va en paralelo con el inversor que instala. Buena pregunta. Oye, ¿alguien se acuerda de lo que decía mi abuela? ¿Qué decía mi abuela? No, eso no lo decía. ¿Qué? Eso decía lo de Javi. Bueno, a ver, esta mañana yo decía, bueno, ¿cuántos de aquí habéis dicho esta mañana que tenéis miedo, como mi miedo, a poner baterías, almacenaje dentro de las casas? Vale. ¿Cuántos de vosotros, con lo que hoy ha contado Fran, de los que habéis dicho que tenéis miedo, entre ellos yo, se nos ha quitado el miedo? Gracias, Fran. Gracias, porque ha sido un aplauso para Fran. Una cosa buena que me han dicho
habéis venido hoy aquí, por haber venido hoy aquí, en exclusiva el domingo, recibiréis en vuestra bandeja de entrada un regalo muy especial, ¿vale? Antes de irnos, vamos a hacer una actividad muy especial, más un recuerdo, ¿vale? Para todos.